Lucas capítulo 9, versículo 1 al 9. El versículo 9. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En griego bíblico, exerchomenoi de, diergonto kata tas komas, euangelizomenoi kai, therapiuontes pantachou. En el versículo 6 observamos cuatro verbos, el primero con el código Strong 1831, exergomenoi. El verbo original es exergomai. Es un verbo participio presente con voz media, nominativo masculino plural. Significa saliendo continuamente para sí mismos por haber sido enviado por Jesús. El segundo con el código Strong 1330, diergonto. El verbo original es diergomai. Es un verbo indicativo imperfecto con voz media, tercera plural. Significa pasaban para sí mismos por todas las aldeas por haber sido enviado por Jesús. El tercero con el código Strong 2097, euangelizomenoi. El verbo original es euangelio. Es un verbo participio presente con voz media, nominativo masculino plural. Significa anunciando el evangelio continuamente para sí mismos por haber sido enviado por Jesús. Y el último con el código Strong 2323, therapiuonte. El verbo original es therapiuo. Es un verbo presente activa, nominativo masculino plural. Significa sanando continuamente con toda voluntad. Jesús llamó a sus 12 discípulos para darles una misión y los envió por todas partes para que puedan cumplir la misión. Jesús le otorgó poder y su autoridad con propósitos claros. En el versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los propósitos eran que tengan la autoridad sobre todos los demonios y pudieran sanar enfermedades y a predicar el reino de Dios. En el verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús también les dio instrucciones específicas, como se relata en los versículos 3 al 5. Dice, y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto se debía a que Jesús estaría con ellos en el camino y en todas partes. En el versículo 6 vemos cómo los discípulos obedecieron la orden de su maestro, tomando las acciones con voz media por haber sido enviados por el actor activo, por Jesús. Esto quiere decir, para poder cumplir la orden de él, tal cual a lo que ha ordenado, tomaron las acciones en voz media por haber sido enviado por Jesús. Los 12 discípulos cumplieron fielmente la misión encomendada, tomando las acciones de saliendo continuamente para sí mismo, sin demorarse por haber sido enviado por Jesús. Y pasaban para sí mismo por todas las aldeas por haber sido enviado por Jesús, anunciando el Evangelio continuamente para sí mismo por haber sido enviado por Jesús y sanando continuamente con toda voluntad por todas partes, cumpliendo así los propósitos establecidos. En el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, en el versículo 2. La predicación del Evangelio y las sanaciones realizadas con el poder y la autoridad de Jesucristo sorprendieron a muchas personas de diferentes pueblos.
llegando incluso a oídos de Herodes. Nosotros también hemos sido enviados por Jesús con una misión y un propósito: anunciar el Evangelio con el poder y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Vivimos como enviados por Jesucristo? ¿Anunciamos el Evangelio con el poder y la autoridad de Jesucristo?